Hola, toda filosofía pretende ser alguna forma de conocimiento. Algunas filosofías incluso pretenden ser la mejor forma de conocimiento posible e incluso una forma de conocimiento superior a la ciencia. Otras, en cambio, no pretenden ser un conocimiento superior a la ciencia, aunque tampoco quieren ser una forma de conocimiento cualquiera, o incluso simplemente opiniones bien argumentadas. Quieren ser también conocimiento verdadero, es decir, ciencia. Pero dado que la filosofía es una forma de conocimiento basada en la autorreflexión, es precisamente aquella que por su propia naturaleza se ve obligada a dar cuenta, a explicar, a hacer explícitos sus propios conceptos. En toda filosofía es posible entonces identificar una concepción de al menos estos tres elementos: el conocimiento, la verdad y la ciencia. Si además dicha filosofía pretende ser científica, con mayor razón aún tiene que poder dar cuenta de lo que entiende por tales conceptos. En la historia del pensamiento filosófico, aquellas filosofías que se califican a sí mismas de científicas se ven obligadas a dar cuenta de cómo entienden estos conceptos. Esto le ocurre necesariamente también a una filosofía construida por un hombre de ciencia como Peirce. Toda filosofía, por otra parte, implica un esfuerzo por comprender la verdad. Y ello porque la filosofía se considera a sí misma, entre otras cosas, como una búsqueda de la verdad. Tiene, por tanto, que poder dar cuenta de qué es aquello que dice buscar. Además, la exploración de la idea de verdad, junto a las de belleza, bien o justicia, forma parte del patrimonio común de lo que llamamos filosofía. Desde la propia antigüedad griega, esto es tan cierto que incluso quienes niegan la posibilidad de alcanzar la verdad, como los escépticos y los relativistas, deben dar buenas razones para ello y deben explicar cómo entienden la verdad para poderla considerar como algo inalcanzable. No se puede hacer filosofía entonces sin tener que enfrentar tarde o temprano la idea de verdad. Ahora bien, en cuanto se pretende dar cuenta de la verdad, se debe dar cuenta también de cómo es el conocimiento humano, de cómo el hombre construye conocimiento verdadero, es decir, ciencia, y sobre todo, cómo y por qué llegamos a saber que tal o cual conocimiento es verdadero. De esta forma, las nociones de conocimiento, verdad y ciencia están necesariamente interrelacionadas en cualquier filosofía. Y aquí, de nuevo, la filosofía de Peirce no es la excepción. Aunque muchas veces se ha dicho que el pragmatismo no tiene ningún interés en la verdad, debido a que, dentro de una interpretación estrecha y parcializada que se hace del criterio pragmático, solo interesan las consecuencias inmediatas y visibles, en realidad el pragmatismo es, entre muchas otras cosas, una teoría de la verdad. Hay una teoría pragmatista de la verdad, como hay una teoría pragmatista del conocimiento y de la ciencia, y es precisamente Peirce quien nos da todos los elementos para construirlas. No sería posible, además, que fuese de otra manera. Peirce es un científico y, por tanto, un productor de verdad. Y habría sido, desde todo punto de vista, imposible que no hubiera reflexionado precisamente sobre este asunto. La verdad es una noción de inmensa importancia,
no solo para la ciencia y la filosofía, sino para toda la cultura contemporánea. Muchas de las discusiones que se dan en diversos campos, y no solo en la ciencia natural o la filosofía, sino en campos tan distintos como el derecho, la historia, la política, etc., tienen que ver con la noción de verdad. Las discusiones éticas, políticas y jurídicas de nuestros tiempos son discusiones acerca de qué tan relativos pueden ser nuestros puntos de vista, y responder a ello es tomar una posición determinada con respecto a cómo concebimos la verdad. En las discusiones que hemos tenido en los últimos años en Colombia a propósito del proceso de paz, es claro que la verdad es uno de los elementos claves de una justicia alternativa, y que justicia sin verdad de poco o nada sirve, pues lo que por encima de todo reclaman las víctimas de la violencia es que sean reparadas por medio de la verdad. Toda filosofía tiene que ocuparse necesariamente entonces de qué es la verdad y en qué consiste la búsqueda de la verdad. Y a todas estas, ¿qué piensa Peirce del conocimiento, la verdad y la ciencia? Sin duda son asuntos centrales en su sistema de ideas filosóficas. De hecho, muchas reflexiones sobre estos temas han aparecido en videos anteriores, cuando nos hemos ocupado, por ejemplo, de su crítica al cartesianismo, de la formulación del pragmatismo y de la elaboración de una lógica abductiva. Para elaborar la idea que tiene Peirce del conocimiento, tendremos que recuperar algunas de las ideas ya examinadas en presentaciones anteriores y explorar las diversas referencias que a estos temas hace Peirce en textos de muy diversas épocas, y sobre todo intentar armar un conjunto de ideas consistente a partir de sus escritos. Puesto que muchos de sus textos filosóficos son manuscritos más que cuerpos teóricos organizados, y que es difícil encontrar un texto específico en donde desarrolle de forma sistemática su concepción del conocimiento, la verdad o la ciencia, las ideas de Peirce sobre estos temas hay que recogerlas de fuentes distintas y de textos de épocas diversas que tienen intenciones diferentes. El pragmatismo de Peirce es una filosofía que tiene su punto de partida en una crítica de carácter cognoscitivo contra la filosofía moderna en general y contra el cartesianismo en particular. Parte esencial de dicha crítica fue el establecimiento de 4 incapacidades fundamentales del hombre. 1. La incapacidad de conocer nuestro mundo interno a través de procedimientos directos como la introspección. 2. La incapacidad de conocer a partir de una intuición primera previa a toda cognición. 3. La incapacidad de pensar sin apoyarnos en signos. Y 4. La incapacidad para concebir algo que sea absolutamente incognoscible. Peirce parte de una crítica del conocimiento en donde pone de presente estas incapacidades e imposibilidades específicas del intelecto humano, estableciendo ciertos límites. Peirce propende entonces por una filosofía que explique los procesos cognitivos a partir de hipótesis elaboradas en conexión con el mundo externo, ya que desconfía de toda forma de introspección. Por una filosofía que clarifique los procesos lógicos por medio de los cuales descubrimos nuevos conocimientos sin tener que recurrir a un supuesto poder de intuición. Por una filosofía que comprenda la vida de los signos sin caer en la pretensión de remontarnos hasta proposiciones últimas. Y sobre todo, por una filosofía que aspira a la comprensión de lo real
a partir del esfuerzo consecuente y sostenido de una comunidad de investigadores. De este proyecto filosófico de Peirce se siguen ciertas consecuencias necesarias y sobre todo una serie de precisiones sobre el modo correcto de conducir nuestros procesos cognitivos, que Peirce establece con toda claridad en su texto Algunas consecuencias de 4 incapacidades. Dice allí Peirce lo siguiente: la clase de modificaciones de la conciencia con la que tenemos que comenzar nuestra investigación tiene que ser una cuya existencia sea indudable y cuyas leyes sean las más conocidas. Y por tanto, puesto que este conocimiento viene de afuera, la que más cercana siga a los hechos externos. Es decir, tiene que ser algún tipo de cognición. Aquí podemos admitir hipotéticamente la segunda proposición del artículo anterior, según la cual no existe ninguna cognición absolutamente primera de ningún objeto, sino que la cognición surge mediante un proceso continuo. Tenemos que empezar entonces con un proceso de cognición y con aquel proceso cuyas leyes sean las que mejor se entienden y más cercanamente sigan a los hechos externos. Este no es sino el proceso de inferencia válida que procede de su premisa A su conclusión B, solo si, como cuestión de hecho, una proposición tal como B es siempre o usualmente verdadera cuando una proposición tal como A es verdadera. Entonces, es una consecuencia de los dos primeros principios cuyos resultados vamos a rastrear que tenemos que reducir toda acción mental a la fórmula del razonamiento válido en la medida de lo posible y sin ninguna otra suposición que la de que la mente razona. Si nos detenemos con cuidado en este y otros textos de Peirce y si recordamos así sea brevemente lo ya visto, podemos encontrar aquí los ingredientes esenciales de la concepción peirciana de aquello en que consiste el conocimiento humano. Veámoslo así. El conocimiento humano tiene su punto de partida en algún tipo de signo externo, una sensación, una imagen, un concepto o en general alguna forma de representación y no en algún tipo de conciencia o autoconciencia. No hay por tanto unos primeros principios que nos sirvan de punto de partida, sino que tenemos que ir de cognición en cognición hasta llegar a creencias que sean cada vez más completas y mejores a través de un cuidadoso ejercicio de interpretación de signos. Así pues, debemos entender la cognición como un proceso en donde vamos pasando de cogniciones previas a nuevas cogniciones. No hay, dice Peirce, ninguna cognición absolutamente primera de objeto alguno. Este proceso de cognición debe regirse por las leyes de inferencia válida que nos permiten pasar de una proposición a otra, esto es, de premisas verdaderas a conclusiones verdaderas. Si esto es así, debemos renunciar entonces a la pretensión de alcanzar certezas absolutas a partir de proposiciones indubitables. A todo lo que podemos y debemos aspirar es a desarrollar creencias válidas y justificadas. Hay dos caminos básicos para llegar a estas creencias. Está, por una parte, la investigación, que nos conduce desde dudas efectivas hacia creencias establecidas. Por la otra, el razonamiento, que nos lleva de un conocimiento previo a una nueva creencia, ahora reformulada
como resultado de nuestro esfuerzo por razonar. Para establecer creencias adecuadas debemos, por una parte, partir de dudas reales y efectivas. Incluso ellas podrían provenir de prejuicios que tenemos, pero en ningún caso dudas artificiales o metódicas. Y por la otra, recurrir al mejor método para fijar creencias con que contamos, el método de la ciencia, desechando otros métodos que resultan inadecuados, como el de la tenacidad, el de la autoridad y el método a priori de los metafísicos. Y debemos también, por supuesto, razonar de la forma adecuada, atendiendo a las reglas de inferencia lógica. Pero sobre todo, debemos contrastar nuestras creencias con las de otros miembros de una comunidad de investigadores. Esto no solo nos permite contrastar nuestros resultados con los de otros, sino que perfecciona nuestro razonamiento, pues nos obliga a tomar en cuenta otras perspectivas. Estos 4 elementos, partir de dudas reales, hacer uso de procedimientos científicos, razonar de forma correcta y contrastar nuestras creencias con las de otros, son las 4 condiciones esenciales que debe cumplir todo aquel que quiera tener las mejores creencias posibles. Con esta manera de entender el proceso cognoscitivo, Peirce pone radicalmente en entredicho los supuestos más fundamentales de la filosofía moderna. La pretensión de encontrar un punto de partida absoluto para el conocimiento, sea este un principio primero o una percepción primera de carácter indubitable. La idea de que podemos tener ideas que no provienen de inferencia alguna, sino que son completamente innatas y accedemos a ellas por intuición. La noción de que podemos tener representaciones mentales no sígnicas y por tanto podemos pensar en algo sin mediación de algún tipo de signos. Y finalmente, la pretensión de que hay cosas que son en sí mismas inaccesibles e impensables. Al desplazar tan radicalmente su perspectiva respecto de Descartes y la filosofía moderna, Peirce elabora una filosofía sobre supuestos radicalmente diferentes a los de la tradición. Con ello, sin embargo, no renuncia de modo alguno a una pretensión fundamental, la de hacer una filosofía científica. Peirce, que es un hombre de ciencia, no quiere que su filosofía sea algo desligado de la ciencia que tanto conoce y a la que tanto ha aportado. Por ello, cuando la caracteriza, le da un lugar central a la experiencia en general y en particular a la experiencia científica. El que lee sus escritos no tendría que asombrarse por la infinidad de ejemplos que él toma de la historia de la ciencia, no solo porque la conoce muy bien, sino porque, como él mismo lo dice, la experiencia es nuestra única maestra. Es claro, por otra parte, su énfasis en que el método científico es el más apropiado para fijar creencias, es decir, aquel del que más podemos esperar que nos ayude a formar creencias sólidas, duraderas y verdaderas. Y se trata de creencias de todo tipo, religiosas, metafísicas, éticas, estéticas, etc. La máxima pragmática es además una estrategia que, además de aplicarse en los laboratorios en que se hace ciencia, es útil para resolver disputas estériles de todo tipo, legales, morales, metafísicas, etc. Y sugiere una forma científica de enfrentar los interrogantes filosóficos. Es probable que algunos, por este énfasis que pone en la ciencia, tiendan a ver a Peirce como un positivista de tradición comteana. Quienes creen tal cosa pierden de vista
lo esencial de su pragmatismo, la orientación hacia la acción. Más que un positivismo, la filosofía peirciana es una filosofía de la praxis. Así lo deja en claro en una nueva formulación de la máxima pragmática al final de la última de sus conferencias en la Universidad de Harvard en 1903. Dice allí Peirce: los elementos de todo concepto entran en el pensamiento lógico por la puerta de la percepción y salen por la puerta de la acción animada por un propósito. Y todo lo que no pueda mostrar su pasaporte en esas dos puertas debe ser detenido por la razón como no autorizado. Peirce, como hombre empeñado en elaborar una filosofía científica, tenía un especial interés en clarificar ideas tan fundamentales para un científico como las de realidad y verdad. Desde la perspectiva de su filosofía, lo fundamental es establecer la diferencia que existe entre una creencia verdadera y una creencia falsa. Peirce ya nos ha dicho que eso solo puede establecerlo ese método que nos permite formar las mejores creencias, el método de la ciencia. De esta forma, las creencias verdaderas serán aquellas a las que estamos destinados a llegar si investigamos un asunto de forma cuidadosa y persistente. Y por tanto, la verdad sería precisamente aquello a lo que habríamos de llegar como resultado de la investigación. Pero este es solo un aspecto de la cuestión de la verdad, según Peirce. Hay otras facetas de ella que debemos examinar. Ese es precisamente el tema de nuestro próximo video. Hasta entonces.